Bien, como les dije, el tema que vamos a ver hoy es el tema de la unción. Se menciona mucho, inclusive en la oración que acaban de hacer al Espíritu Santo, se habla de la unción, ¿verdad? De la unción del Santo, se habla también. Hay muchas canciones que nos hablan de úngeme Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Han escuchado esa canción? ¿Han escuchado esa frase de la unción? Lo único que muchas veces no se entiende lo que es la unción. Y yo quiero hoy, a partir de la lectura de Juan 14, 15, hablar sobre este tema de la unción. Y en Juan 14, 15 nos dice Jesús: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro protector, que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Palabra del Señor. Pues bien, aquí Jesús nos está hablando, nuestro Maestro, nos está hablando del Espíritu Santo que va a estar con nosotros y permanecerá en nosotros. Vamos a subrayar en su Biblia esas dos palabritas, con y en, para poder nosotros distinguir la presencia del Espíritu Santo de dos maneras distintas en nuestra vida. La primera presencia del Espíritu Santo es en nosotros. A través del bautismo recibimos nosotros ese Espíritu de Dios que forma o que vive en nosotros como en un templo. O sea, nosotros nos convertimos en templos del Espíritu Santo y Él permanece en nosotros. Y puede permanecer de muchas formas. Puede permanecer con una llama viva, fuego ardiente, como dice la oración, o como dice San Pablo, puede estar como un fuego que se apaga, que se va apagando, ¿verdad? O contristado, como dice también la lectura, que dice San Pablo: no contristéis el Espíritu Santo que habéis recibido en el bautismo. O sea, en el bautismo lo recibimos y Él está en nosotros. Y viene con los dones que mencionamos, ¿verdad? Los 7 dones. Y esos dones son precisamente para edificarnos a nosotros, para construir en nosotros a Jesús. Así como el Espíritu Santo formó a Jesús humanamente hablando en el vientre de María, Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad y que estaba solo en su naturaleza espiritual, entonces comenzó a estar en su naturaleza humana, en su naturaleza material, podríamos decir, en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo tejió a Jesús en el vientre de María, sin concurso de varón. Y asimismo el Espíritu Santo viene a nosotros a permanecer como en un templo, para tejer, para configurar a Jesucristo en nosotros. Por eso San Pablo decía aquella frase de que no vivo yo, sino Cristo es quien vive en mí. ¿Y cómo puede vivir Cristo en nosotros? Por eso Jesús lo dijo: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si guardamos los mandamientos de Él. Y dice: y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Es decir, que el Espíritu Santo permanecerá en nosotros si estamos viviendo en gracia de Dios, si estamos viviendo en cumplimiento de la voluntad de Dios, si estamos viviendo en los mandamientos de Dios. Esa es la garantía de que va a permanecer. Pero estamos hablando de unción. ¿Y qué es la unción entonces? En la unción el Espíritu Santo se manifiesta al lado de nosotros, ya no en nosotros, sino con nosotros.
¿Y cuál es esa manifestación? Es la que necesitaban los apóstoles para ejercer el ministerio que Jesús le había encomendado. Desde el ministerio de perdonar los pecados, como está haciendo el sacerdote en este momento, hasta el ministerio de la predicación, el ministerio de sanación de los enfermos y de hacer milagros de todo tipo. Ese ministerio, entonces, ya no es solo los dones que necesitamos, sino que necesitamos los carismas. ¿Y qué son los carismas? Son dones especiales que trae el Espíritu Santo. Y ya no son nuestros, sino que son del Espíritu y que lo manifiesta a través de nosotros cuando estamos realizando la obra de Dios. Y a eso es que le llamamos la unción. La unción es presencia del Espíritu Santo al realizar la obra de Dios. El mismo Jesús dijo, no hagan nada, no salgan de Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Hasta que el Espíritu Santo no se manifieste y comience a acompañarlos a ustedes en toda la obra que van a realizar. Y usted se pone a leer los hechos de los apóstoles, que podríamos llamar los hechos del Espíritu Santo también. Y se va a dar cuenta que allí hay varias frases o en varias ocasiones se habla de la manera siguiente. Decidimos el Espíritu Santo y nosotros. ¿Lo han leído eso? Es decir, que para tomar una decisión los apóstoles pedían primero la presencia del Espíritu Santo para estar seguros de que no se estaban equivocando. Para hacer una elección de Pablo y Bernabé y enviarlo a otros lugares a predicar, tuvieron que estar orando, ayunando. Para toda obra de la iglesia necesitamos nosotros invocar al Espíritu Santo. Para ungir un sacerdote, el obispo invoca al Espíritu Santo. Para bautizar a un bebé o un adulto, se invoca al Espíritu Santo. Para consagrar los dones del pan y el vino, se hace una invocación al Espíritu Santo. Cuando el sacerdote no tiene ya las manos así, sino que las voltea diciendo que el Espíritu Santo se manifieste y convierta estos dones en cuerpo y sangre de Cristo. Si usted entonces quiere hacer la obra de Dios, necesita el Espíritu Santo, ya no en ustedes, sino con ustedes. Por eso estaba oyendo yo a un sacerdote que decía, es erróneo decir, ven Espíritu Santo, porque ya lo tenemos. Y dije yo, no. Sí hay que llamarlo, porque ya a quien estamos llamando es a la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Él ya está en nosotros, pero necesitamos su unción, su presencia viva para poder actuar en la obra de Dios. Y esto es importantísimo. Aquí hay padres de familia. ¿Quiénes aquí tienen adolescentes en su casa? Ustedes necesitan el Espíritu Santo para poder hablar a esos adolescentes. Con todas las ideas que les meten en la escuela, con todas las ideas que les meten los youtubers, los influencers, con todas las ideas que ellos sacan de los libros que leen, o por las investigaciones, entre comillas, que hacen en el internet, o por los amigos que están metidos en otras cosas, usted no lo va a convencer a ellos de venir a la iglesia, de recibir la confirmación, de leer la palabra de Dios, de orar juntos un rosario. No lo va a convencer. A menos que usted invoque la presencia del Espíritu Santo antes de hablarle, porque ya no será usted quien hable, como Jesús le dijo a los discípulos. Cuando tengan que ir ante los tribunales, ni siquiera preparen qué van a decir, porque el Espíritu Santo hablará por su boca. Y usted tiene que decir aquella canción, ¿se acuerdan que decía? Nosotros no, Señor, a ti es que te toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Y usted puede decir lo mismo. Yo hablaré con este joven, yo hablaré con mi esposo, con mi esposa, con aquel vecino, con aquella persona compañera de trabajo. Hablaré lo que pongas en mi boca. Pero tiene que invocarlo.
Porque si no lo invocas, hablarás cualquier tontería. Cualquier tontería vas a hablar. Le puedo dar decir una anécdota que me pasó a mí y a mi esposa, y fue la siguiente. Cuando yo entré a la renovación carismática allá por los años 97, el primer seminario de vida en el Espíritu en que yo participé, como alumno, ¿verdad? Había un profesor allí que a mí me maravilló la manera como predicaba, con qué unción, con qué propiedad hablaba, cuántas verdades salían de su boca. Era tremendo este hermano, tenía un don extraordinario para enseñar y para predicar. Yo dejé de verlo por un tiempo y después, años más adelante, yo contraje matrimonio y entonces con mi esposa nos pidieron que fuéramos padrinos de un niño y nosotros fuimos a una clase de bautismo y quien estaba dándola era ese señor. Óigame, y yo dije, cuando lo vi ahí, dije yo, ¿usted nos va a dar la clase? Sí. Yo dije para mis adentro, qué bueno, oye, este hombre sí de verdad que sabe, aquí yo voy a oír bastante cosas interesantes. Y no fue así para nada. El hombre habló cantidad de cosas incorrectas, fue totalmente aburrido, era algo inconexo con la fe de la iglesia. Era increíble lo que ese señor estaba hablando. Yo decía, ¿y a dónde se fue la sabiduría de este caballero? Y yo fui y se lo pregunté. Yo dije, hermano, yo no sé, pero yo noté que usted estaba hablando, pero yo percibí que hubo muchos errores en lo que usted decía. Y entonces yo le comencé a hacer preguntas de qué era de su vida. ¿Y sabe lo que me dijo? Me ha pasado muchas cosas. Primero, yo dejé de ir al grupo de oración. Segundo, dejé de leer la palabra de Dios. Tercero, yo dejé mi vida de oración. Y me convertí en un adicto a la televisión. Así me dijo. Claro, se perdió la unción, porque la presencia del Espíritu Santo está con quien vive una vida consagrada al servicio, con quien vive una vida conectado con la palabra, con quien vive una vida conectado con la oración, con quien vive una vida sacramental. Pero si no la vives, todos los días te vas embruteciendo más. Todos los días va perdiendo esa sabiduría de lo alto. Porque ya no está el Espíritu Santo contigo poniendo palabras en tu boca. Y me dio una pena realmente por él, porque sentí la tristeza en su corazón, la tristeza en su manera de hablar y hasta en sus facciones corporales. Es increíble. Cuando perdemos la unción, quiere decir que todo lo que hacemos lo hacemos desde nuestra carne. Cuando se pierde la unción, hasta la vida matrimonial se resulta aburrida. Cuando se pierde la unción, hasta la labor que tú haces para la iglesia se pone sosa, aburrida. La haces como entre obligación y entre arrastrando, como dicen los de Guatemala, arrastrando el caite, ¿verdad? Arrastrando la chancleta. Porque ya no lo hacemos por el amor a Dios, ya no lo hacemos con la conexión con el Espíritu Santo. Y entonces ya pierde brillo lo que estamos haciendo. Y puede ser que usted anhele predicar, pero si cuando comienza a predicar usted viene, como dice San Pablo, con temor y temblor, pero después se va acostumbrando y ya ni se prepara bien, ni ora suficiente, ni ayuna, ni hace ninguna cosa, ningún sacrificio para que la unción del Espíritu Santo venga, y ni siquiera invoca a esa presencia del Espíritu Santo. Entonces, ya tu predicación no va a tener ese brillo, esa sabiduría, esa penetración en los corazones, porque no viene con unción. Cuando ustedes oyen que dicen, va a venir tal o cual predicador o predicadora, y es bien ungido, pongan eso entre comillas. ¿Y saben por qué? Porque la unción viene y se va. ¿Y quién lo dijo?
Jesús mismo. Se lo leo en Juan 3, capítulo 3 de San Juan. Jesús hablándole a Nicodemo, oye lo que dice. Juan 3:7. No te extrañes que te haya dicho necesita nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. O sea, el Espíritu Santo, una de las imágenes que la Iglesia utiliza para describir la acción del Espíritu Santo es el viento. ¿Y qué pasa con el viento? ¿Usted lo ve? No lo vemos. ¿Sabe de dónde viene? A veces sabe, ¿verdad? Porque para dónde está soplando, pero no sabe a dónde va. No sabe el origen de a dónde viene. Y dice, sopla y va y viene donde quiere, cuando quiere. Así es el Espíritu Santo. No lo podemos aprender, no lo podemos meter en una jaula. Por eso, una de las imágenes que se utiliza para el Espíritu Santo, que es la paloma, ha servido para que mucha gente pierda el concepto de con quién están tratando. Y a veces tratan con el Espíritu Santo como si fuera el muchacho demandado de la casa. Ven, Espíritu Santo, y le hablan así. Y entonces quieren agarrar la palomita y meterla en una jaula y es mía y de nadie más. Y así no es. El Espíritu Santo no se deja atrapar por nadie. Va y viene donde Él quiere. Eso es importante. Por eso ese símbolo del viento es muy necesario tenerlo presente. Otro símbolo que se utiliza es el agua. Para hacernos entender que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, que Jesús lo dijo así. Usted puede pasar varios días sin comer haciendo ayuno, pero sin beber agua, tenga cuidado. Y mire qué interesante lo del agua, porque tenemos agua dentro del cuerpo. Dicen que un porcentaje altísimo de lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo es agua. Y tenemos agua fuera del cuerpo cuando nos bañamos. Y nos deshidratamos cuando estamos en cualquier acción más en el verano. Y necesitamos otra vez ingerir agua. Asimismo con el Espíritu Santo, cuando tú entras en una obra del Señor y trabajas en la viña del Señor y haces cosas que tienen que ver con lo que el Señor quiere que tú hagas, te vas a deshidratar de esa agua del Espíritu. Va a perder un poco de esa unción, de esa presencia. ¿Por qué? Porque está usando de la unción, como quien dice, ¿verdad? La está usando. Yo tengo una práctica cuando estoy orando por las personas, y había gente que se sorprendían por esto. Me tocaba como diácono orar al frente, ¿verdad? Por una persona, y tenía a alguien detrás intercediendo también. A veces eran personas no muy preparadas, no muy instruidas, pero gente de oración. Entonces me tocaba de pronto orar por una persona que estaba bien contaminada. Y yo sentía que toda la unción, toda la fuerza espiritual que podía tener, se me agotó solo orando por esa persona. Y yo me daba cuenta. Y cuando iba a orar por la siguiente, yo le decía al que estaba detrás intercediendo, ven tú y ponte delante y yo voy para atrás. Y había gente que me decía, no, usted es el diácono. Digo, no, póngase delante. Porque puede que en ese momento la fuerza espiritual por la unción que esa persona tiene esté por encima de la que yo pueda tener, por muy diácono que sea. ¿Entienden esto usted? Por eso usted no puede ir a ninguna casa a orar, ni a orarle a ninguna persona, ni a predicarle sin esa presencia del Espíritu Santo y sin estar seguro usted que está lleno espiritualmente. Una vez, saliendo de un grupo de oración, se presentó una señora y dijo, yo quiero que vayan a orar para mi casa, 10 de la noche, un jueves. Este grupo de oración lo hacían los jueves igual que este. Y entonces, la señora nos dijo que en esa casa había una presencia maligna. Había una contaminación fuerte.
Y se fueron los hermanos servidores para orar a esa casa por la petición de esta señora. Acaban de salir del grupo de oración, ¿verdad? Estaban llenos de una presencia espiritual. ¡Qué bueno! Pero no estaban preparados para lo que iban ellos a afrontar. Y muy bien que ellos comenzaron a orar y la manifestación estaba un poco fuerte y después de una hora orando nada podía producirse. Entonces uno de ellos, que hoy es diácono, dijo, ¿saben qué? Paremos aquí y vámonos para la casa y volvamos dentro de una semana. O yo diría dentro de 3 días yo vengo, si alguien quiere venir conmigo. Pero no vamos a poner en ayuno y oración. Y así fue, volvieron dentro de 3 días. Y lo que era, tuvo que irse porque la fuerza espiritual que traían era grande. La presencia y la unción del Espíritu Santo era tremenda. Por tanto, uno no puede enfrentarse a cualquier cosa pensando que está listo para hacerlo. ¿Se recuerdan de los discípulos? Que había un endemoniado y Jesús llegó y encontró el alboroto y le dice, ¿qué pasa? Ah, que tus discípulos no pudieron sacarle un demonio a mi hijo. ¿Y Jesús qué le dijo? No, es que esto no se hace así. Es que esto tiene que ser con ayuno y oración. Mira quién lo decía, el maestro. Por tanto, no se enfrente usted. Y no digo, no se enfrenten nunca, no. No se enfrenten si no están en condiciones. Y cuando le pidan enfrentarse a situaciones así, prepárese. Porque usted es la persona elegida. Hay gente que dice, no, yo esa cosa no me gusta bregar con eso. ¿Y a quién le gusta? Eso no es por gusto, es por mandato del Señor. Él dijo, vayan por todos los países, por todas las regiones, a todas las naciones. Dice, prediquen y bauticen. Y echarán fuera demonios, curarán los enfermos. O sea, Jesús nos mandó a hacer eso. Nos mandó a enfrentar al enemigo. Pero para hacerlo tenemos que estar fuerte y tenemos que estar ungidos. Las dos cosas. Jesús estaba ungido desde su bautismo, porque dice que el Espíritu Santo llegó como una paloma y se posó sobre él. ¿Cómo se ungía? ¿De dónde viene la palabra unción? Le voy a decir ahora. Miren, en los tiempos antiguos existían unos luchadores, parecidos a esos luchadores de Japón, que le llaman los sumo, ¿no? Que son hombres fortísimos, gordos, ¿verdad? Y que casi nada más se ponen pantalonetas para luchar, el cuerpo entero lo tienen descubierto. Y la lucha consistía en que alguien agarraba al otro y lo tumbaba y así le ganaba. Entonces ellos, para que el otro no lo agarrara y para poderse resbalar, ¿qué hacían? Se untaban el cuerpo entero de aceite, se ungían de aceite. Entonces la unción se concebía después en el terreno espiritual como una aplicación de aceite consagrado, aceite bendecido, para que el enemigo no nos pueda agarrar en el pecado y tumbarnos. Pero de una manera especial a los sacerdotes, a los reyes, se le ungía con aceite. Si ustedes busquen en Primera de Reyes, van a ver cómo Samuel ungió primero a Saúl y después a David. Y era mucho aceite que se le tiraba por la cabeza hasta que rodaba por la barba. Y esta era la unción. Cuando llegó Jesús, él no fue ungido de esa manera. Juan lo anunció, Juan el Bautista, como que él iba a ser ungido por el Espíritu Santo y fuego. Y así fue en el bautismo. Baja el Espíritu Santo como baja una paloma. Por eso en Lucas capítulo 4, versículo 16, Jesús mismo habla de su unción. Y oye lo que dice Jesús. Dice aquí que llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos
y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. ¿Cómo dice Jesús que Él estaba? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. O sea, Jesús mismo da testimonio de que Él estaba ungido. Porque dice aquí que después Él enrolló el libro y lo devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes estaban con los ojos fijos en Él. Y Él empezó a decirle, hoy se cumplen estas palabras proféticas. O sea, que Jesús reconocía que Él estaba ungido. Y en ningún momento ningún profeta llegó con aceite a tirarle aceite en la cabeza que le bajara hasta la barba, sino que fue el mismo Espíritu Santo. Por eso en el bautismo nosotros recibimos una doble unción. ¿Cuáles son esa doble unción? De aceite. ¿Cuál es? La primera en el pecho, que es la presencia del Espíritu Santo en esa persona que se está bautizando. Y la segunda, aquí en la coronilla de la cabeza, con un aceite que se llama el crisma. Y por eso nosotros nos convertimos en cristianos. O sea, cristiano quiere decir otros Cristos. Y Cristo quiere decir el Mesías, el ungido. Cada uno de nosotros es un Mesías, un ungido. Otro Cristo. Pero ¿qué pasa con esa unción? Que no la conservamos porque hay unas promesas que hicimos en el bautismo o que hicieron nuestros padres y padrinos por nosotros, que dice lo siguiente: ¿se compromete usted a dejar a Satanás y todas sus obras, sus maquinaciones? ¿Y qué decimos nosotros por los niños? O si estamos adultos lo decimos nosotros mismos. Sí, decimos que sí. Que renunciamos, sí, renuncio a Satanás, a sus obras, a sus maquinaciones, y que creemos en Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa esto? Que para mantener esa unción tenemos nosotros que mantener esa renuncia. Si no mantenemos la renuncia, la unción se pierde. El Espíritu Santo sigue en nosotros, pero habitando en tristeza, contristado, como un fuego que se apaga. Y por eso es necesario volver sobre esa persona, y nosotros tenemos la fórmula de los seminarios de vida en el Espíritu, para hacer que esa persona reviva la presencia del Espíritu Santo que tienen dentro de ellos. Pero haría falta algo más. Si esa persona después se escoge como soldado de Cristo, en la confirmación recibe la presencia del Espíritu Santo con ellos. Pero a muchos jóvenes desafortunadamente la confirmación es una obligación de los papás que los están empujando allí hasta que se confirmen. Y después del día de la confirmación fue el último día que volvieron a la iglesia. Es como una graduación y se acabó. Y ahí se le dice que ellos se convierten en soldados de Cristo, pero de soldados nada, no agarran ni el arma. No agarran el arma sería, digamos, la Biblia. ¿Y quién de ellos agarra la Biblia? Ninguno. Nosotros estamos preparando un grupo de confirmación y manda a preguntar uno, el día de la confirmación, que es el próximo domingo, dice, tengo que llevar una vela y una Biblia. Le dijimos, sí, llévala, pero ojalá sea no solo el día de confirmación, no que la Biblia la lleven para siempre, ¿verdad? A todos los lugares donde vayan. Y qué bueno, ¿verdad? Que así sea. Entonces, necesitamos, como Jesús, estar haciendo la obra de Dios. Y Jesús dijo ahí que venía a hacer varias cosas. ¿Cuál era? El Espíritu de Dios está sobre mí y me mandó a proclamar el año de gracia, es decir, la salvación. Me mandó a traer libertad a los cautivos, a traer la luz a los que están oscurecidos. O sea que nosotros tenemos una labor al ser otros Cristos, de llevar a los demás la liberación, la libertad, de llevar a los demás ese mensaje que Jesús trajo para cada uno de nosotros. Vuelvo a leer aquí en la lectura
lo que Jesús le está diciendo allí a ese pueblo que lo estaba llamando a analizar la palabra. Dice, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, y poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuáles son esos oprimidos? Son aquellas personas que no buscan de Dios porque están agarrados de cosas que los esclavizan. Droga, alcohol, prostitución, pornografía, lo que sea. Cualquier cosa que esté atrapando a una persona y que al mismo tiempo esa persona le gusta el estar atrapado. Háblele a un borrachón que deje la bebida, o bótele usted la botella de alcohol que tiene guardada para ver el pleito que le arma. ¿Sí o no? Le va a armar un pleito tremendo. Hay esa gente que me dice, háblele a fulano que no deja la bebida. Yo le digo, él no está listo, porque ahora tú le hablas en contra de eso y eres su enemigo declarado. Háblale a un drogadicto en contra de la droga y eres su enemigo declarado. Cualquier vicio que la persona tenga, que se sienta metido en eso y le gusta, no lo va a dejar. Por eso los psicólogos mismos dicen que hay que dejarlo que toque en fondo. Cuando ellos ya sienten que no van más para allá, cuando sienten que están destruida su vida, entonces allí aclaman y allí buscan ayuda. Igual, habrá mucha gente que necesitará ayuda, pero usted tiene primero que hablarle a Dios de esas personas y después pedirle al Espíritu Santo que le indique cuándo le puede hablar a esa persona de Dios. Porque si le va a hablar de Dios a quien no ha puesto un deseo, un anhelo en su corazón, no va a resultar nada. Y mucho menos si no vas con la fuerza del Espíritu Santo. Oiga lo que dice en Juan 14, 26. Jesús dice que el Espíritu Santo les recordará mis palabras. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, tiene esa unción fuerte, esa presencia del Espíritu Santo, usted va a sacar versículos que usted mismo ni sabía que se los sabía. Le van a salir. Dice Juan 15, 8, les ayudará a dar frutos. Esa impaciencia, esa ira, esa forma de ser envidiosa, lo que fuera. Cuando tienes el Espíritu Santo contigo y en ti, va a comenzar a ir dando los frutos necesarios para dejar atrás todo ese pecado. Dice Juan 15, 10, les ayudará a guardar mis mandatos. Si a usted se le hace difícil cumplir la palabra de Dios, es porque no ha pedido ayuda del Espíritu de Dios. Porque Él está ahí para ayudarnos. Dice Juan 16, 8, rebatirá las mentiras del mundo. Y esto es sumamente importante, sobre todo para los jóvenes. Oiga, no se ponga usted a ver un video, un reportaje, o a leer un libro, o ir a una conferencia, o entrar a una clase, si antes usted no pide la asistencia del Espíritu Santo para que le revele las mentiras que pueden haber allí. ¿Cuánta gente de católico no se ha metido a lo que usted quiera? Van y le tocan la puerta y le dicen, le venimos a hablar de la palabra de Dios. Unos mentirosos que agarran la Biblia y nada más sacan lo que le conviene a ellos y tuercen todo el resto de cosas. Y acaba la gente convencida y después dice, cuando yo era católico, pero usted no estudió la Biblia nunca como católico. Y ahora está estudiando allí en aquella iglesia o en aquel grupo. Porque no pidió la asistencia del Espíritu de Dios y no pudo rebatir las mentiras. Le cuento algo que pasó conmigo, una anécdota hace muchos años. Yo estaba en la escuela secundaria y ahí habían varios jóvenes, compañeros de estudio, ateos. Y era una escuela religiosa, con los salesianos estaba yo.
Y un día al mediodía nosotros estábamos en la mañana, dábamos clase teórica y en la tarde talleres de preparación técnica. Entonces en la mañana, cuando salimos de la clase, me atrapa uno de ellos, de los compañeros, y me da un libro y me dice: yo quiero que tú leas este libro. Yo agarro el libro, veo la portada y el libro decía: La religión al alcance del pueblo. Así decía. Dije yo: interesante. Y me llevé el libro para mi casa. Tenía 2 horas de receso para volver en la tarde. Yo vivía cerca de la escuela. Y cuando estoy en mi casa, yo agarro el libro. Yo lo que tenía son 15 o 16 años. Y agarro el libro y antes de abrirlo digo: Señor, yo estaba invocando al Espíritu Santo sin poderle decir Espíritu Santo porque no conocía tanto, ¿no? Yo dije: Señor, si este libro me va a hacer bien, que yo lo abra en una página donde hable algo que sea edificante para mí, que me ayude. Eso dije, esa oración yo. Vengo y abro el libro en una página cualquiera y donde me salió decía: los sacerdotes, los curas, son todos tal, y comienza a hablar mal de los sacerdotes. Mal de los sacerdotes. Y era un libro, Religión al alcance del pueblo. Y yo dije: ¿qué libro es este? Entonces vengo a la contraportada y leo el historial de quien escribió el libro. ¿Y qué decía? El escritor de este libro es un antiguo sacerdote jesuita que se salió del sacerdocio. Yo dije: este es un amargado, este no tiene nada que decirme a mí. Cerré el libro y fui y se lo entregué a las 2 de la tarde al que me lo había prestado. Y me dijo: ¿lo leíste tan rápido? Y yo: no lo leí ni pienso leerlo. ¿Cómo así? Digo yo: ese libro es una porquería, no necesito leerlo. Y él me dijo: entonces tú crees en Dios todavía. Oye lo que me dice, él quería que yo perdiera la fe en Dios. Dije yo: creo y creeré hasta que me muera. Y dijo él: no vas a llegar muy lejos. Y dije yo: veremos quién llega más lejos. Así le dije yo. Y de verdad después supe de su vida más adelante. Y sí que llegó lejos con el alcoholismo, la drogadicción y el juego compulsivo. Qué lejos llegó. Bendito sea el Señor, y oro por su alma. Donde quiera que esté, vivo o muerto. Entonces, nosotros tenemos que, antes de abrir un libro, antes de ver una película, antes de oír cualquier video, o antes de irnos a una conferencia, o antes de oír a alguien que nos tocó la puerta, pedirle al Espíritu Santo que nos traiga sabiduría de lo alto. O como le decía una amiga que yo tenía, cuando llegaban aquellos a tocar puerta, le decía: primero necesitamos hacer algo. Vamos a hacer el rosario a la Virgen María. Se mandaban huyendo y ella sabía que eran demonios, porque los únicos que le huyen a la Virgen son los demonios, ¿verdad? Entonces, ¿para qué dejarlo entrar? Rebatirá las mentiras del mundo el Espíritu Santo. Nos convencerá de pecado, Juan 16:8. Nos convencerá de pecado. Y hoy estamos en un mundo en que la gente quiere andar por ahí tergiversando todo. Y te dice: lo que no es pecado para ti no es pecado, no está mal, una no es ninguna, todo el mundo lo hace. Y frases de esta, ¿verdad? Ustedes han oído esto. El hombre anda viviendo, haciendo adulterio y se justifica diciendo: es que uno es hombre, tú sabes, la esposa mía quedó allá en el país, por tanto yo algo tengo que desahogarme. Y entonces, ¿pero es pecado o no el famoso desahogo entre comillas? Si es pecado, es pecado. Es que fulano y fulana viven juntos y no se han casado, pero es porque un papel. A nosotros no nos interesa ese papel, lo que nos interesa es que nos amamos. ¿Es pecado o no es pecado? Y si es pecado, ¿entiende? Por mucho que se amen y por bien que se llevan. Las mentiras del mundo. No, porque yo he visto parejas que vivían juntos y desde el día que se casaron, más problemas tenían. Mentira de Satanás. Entonces, son las mentiras del mundo.
Juan 16:13 nos llevará a la verdad total y anunciará cosas futuras. Hay gente que quiere saber el futuro, pero leyéndose la mano, leyéndose las cartas, leyéndose los ojos, leyéndose las uñas o las pezuñas, yo no sé. Así no es. El Espíritu Santo nos revelará las cosas futuras, pero para protegernos a nosotros y para llevarnos al cielo, no para que nos hundamos en las garras de Satanás. Porque todo eso de brujos y cosas por el estilo, lo que hace es meternos más en la garra de Satanás. Y adivinan por qué, porque el diablo sabe por diablo y por viejo también, el diablo es viejísimo, ¿verdad? Dice, nos ayudará a predicar las palabras de Jesús. También dice, nos llevará a la verdad total. Si tú quieres conocer la verdad total, lee la palabra de Dios, pero invoca al Espíritu Santo antes de leerla, para que Él te introduzca en la verdad. Y dice aquí, nos ayudará a predicar las palabras de Jesús. Si quiere hablar de Dios, necesita el Espíritu Santo. Nos revelará la presencia de Jesús. Por eso Jesús dijo, algunos de ustedes me verán y otros no me verán. ¿Por qué no lo van a ver? Porque no tienen esa presencia del Espíritu Santo que le ayude a discernir dónde está Jesús. Una de las cosas hermosas que yo conozco de los dones carismáticos, de los dones o carismas de la renovación, es la palabra de conocimiento, que es una palabra profética, porque nos revela la presencia de Jesús en la comunidad. Y yo, en realidad, ese es uno de los dones más hermosos que me encuentro yo. ¿Por qué? Porque estamos orando, y la persona que está orando en un momento dice, el Señor está aquí. Y se está moviendo, está tocando una persona que tiene esta condición. Yo me toca instruir a veces aquí y donde estaba antes a personas que son del ministerio de intercesión. Y encontré una vez a alguien que era del ministerio de intercesión, que le preguntaba a la persona por qué quería que orara. Y yo le decía, eso no es ministerio de intercesión, eso es oración comunitaria, si tú quieres. ¿Cuál es la oración comunitaria que hacemos en la misa? Dice, oremos por el Papa, oremos por la familia, oremos por los difuntos y mencionan los nombres, ¿sí o no? Esa es oración comunitaria. La podemos hacer en el grupo de oración. Pero la oración carismática de intercesión tiene que venir con el don profético. El que si este señor viene aquí y me dice, ore por mí, y en el momento de la oración, el Espíritu pondrá en mi boca palabras que tienen que ver con lo que él está siendo afectado. Porque si no, si yo vengo y le pregunto, ¿y por qué usted quiere que le ore? Fíjese que tengo un problema en los riñones y el médico me encontró que me van a tener que sacar un riñón, que no sé qué, o ponerme a diálisis o lo que fuera. Entonces oremos por su diálisis. Eso no es intercesión carismática. Eso es oración comunitaria si tú quieres. Pero la oración que viene con la unción va a decir, sin que el hermano me venga a decir nada, vamos a estar orando aquí y vamos a decir, aquí hay un hermano que el Señor le va a sanar hoy, y ese hermano tiene un problema en sus riñones y el médico le dijo que le van a hacer diálisis. Le vamos a decir a ese hermano que pase aquí adelante, que usted no le van a hacer diálisis. Porque es el Señor el que está hablando, y el Señor lo conoce todo. Dice que el Espíritu Santo escudriña hasta el corazón de Dios. ¿Y qué no va a escudriñarnos a nosotros, que somos menos? Por tanto, tenemos que pedir esta unción y tenemos que pedir esos carismas para que el pueblo de Dios mantenga su fe. Porque esto sucede para que la fe de la gente aumente. Si en los grupos de oración venimos viendo lo mismo todo el tiempo, si en los grupos de oración lo que nos salimos por ahí diciendo, ¿cómo estuvo el grupo hoy? Y decimos, estuvo bien lindo. Estaban tan lindas las canciones. Y el hermano que predicó, qué hermoso. Ese no fue un grupo de oración carismático, le digo a ustedes. Tienen que manifestarse los dones y carismas.
Tiene que moverse el Señor y tenemos que sentir la presencia del Señor de alguna forma. Sea porque haya gente llorando, porque haya gente descansando en el Espíritu, porque haya gente que hoy aquí se entregó al Señor, porque fue convencido con la palabra de Dios. Eso es revelar la presencia de Jesús, porque donde Él está, tiene que haber. Como aquel canto que decía, que donde se mueve, ¿verdad? Donde se le canta, donde se alaba al Señor, dice, hay sanación, hay bendición. Se siente la bendición, ¿sí o no? Tiene que sentirse. Ahora vamos a decirle a ustedes, si ustedes quieren unción, ¿quiénes quieren ser ungidos? ¿Quiénes quieren unción? Amén, óigame. Unción vamos a tener. Vamos a ver cómo es. La primera cosa para tener unción hay que desearla, anhelarla. Tiene que anhelarlo usted. Espíritu Santo, te necesito, yo anhelo tu presencia en mi vida. Tiene que anhelar la unción, que es presencia del Espíritu Santo contigo. Pero ¿para qué lo quieres contigo? Viene la segunda cosa para la unción. Para ejercer el ministerio que el Señor te está pidiendo. Para ejercer la obra de Dios. Entonces comienza de una vez. Si quieres presencia del Espíritu Santo, comienza a hablar de Jesús. Empieza en tu familia, empieza en tu trabajo, empieza donde sea. Pero tienes que trabajar. El Señor no unge a vagos. Ayer estaba el Papa León XIV dando una catequesis hermosa sobre la parábola de los viñadores que fueron a trabajar a la viña y que les pagaron un talento. Y dice que a las 5 de la tarde fue el dueño a buscar lo que estaban en la plaza. ¿Y ustedes quieren trabajar? Dice, nadie nos ha contratado. ¿Y quieren? Sí queremos. O sea, tenemos que querer trabajar. Y no importa que hayan otros que estén más adelantaditos en la obra del Señor. El Señor quiere que trabajemos también. Y nos va a dar un talento a cada uno. Y el talento es un don para que tú ejerzas. Bueno, el Padre dijo que quería el don de lenguas, ¿verdad? Que dice, él anhelaba ese don. Pero nosotros tenemos que dejarle al Señor la libertad de que Él nos dé el don que Él crea, que nosotros necesitamos para la obra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Primera cosa es esa. Querer la presencia del Espíritu Santo. Segundo, los dones que el Espíritu Santo quiera darnos para la obra del Señor. Y tercero, hay que pedir esos dones con pureza de intención. Esto es importante. Al Padre dijo que le duraron 5 años, ¿verdad?, para tener el don. Y era que el Señor lo estaba purificando en su intención. Y así puede pasar con cualquiera de nosotros. Porque nosotros podemos tener la intención, yo quiero predicar, yo creo que el Señor me dé el don de predicación. Y la pregunta sería, como yo le pregunto a los que me dicen, yo quiero predicar, ¿y por qué quieres predicar? Porque, no sé, se ve chido, como dicen, ¿verdad?, los mexicanos, se ve chido. No es asunto de verse elegante uno. Yo que los predicadores siempre andan ensacados, me gustaría usar los sacos que tengo en mi casa, los ternos, ¿verdad? No es eso. La motivación para usted pedir un don o un ministerio, pedírselo al Señor, nunca puede ser algo de orgullo personal, de realización personal. Es la obra del Señor la que tenemos que realizar. Es a Él que tenemos que darle la gloria y la honra. Y si su intención es torcida, el Señor nos va a ir dejando de lado hasta que purifiquemos la intención. Entonces el día que tú digas, Señor, yo lo que quiero es orar con poder, pero no para que los demás digan, qué lindo usted ora, no, sino para que se manifieste tu gloria. Entonces el Señor ya ahí nos va purificando. Tercera cosa, o cuarta, ¿verdad? Tenemos que usar los dones que el Señor nos dé, los carismas, sin miedo. Porque hay gente, yo he conocido gente, que el Señor le ha dado dones específicos. Y después dice, a mí me da miedo, yo no quiero decirle a la gente. El Señor me dio un don y me dijo, dígale a esa señora que ella tiene que arreglar tal cosa en su vida. A mí me da miedo, la señora me puede insultar. Pues no puede darle miedo, si el Señor se lo puso, dígaselo, que ya lo está esperando.
Y yo estoy seguro que si usted se arroja a hacer lo que el Espíritu le está moviendo a hacer, cuando usted le hable así a esa señora o a quien fuera, va a llorar porque decir, se lo estaba pidiendo al Señor. Y ahí usted se va a dar cuenta que era obra del Señor, no que venía de su mente. Entonces, si el Señor le da un don, un carisma, trabájelo, desarróllelo. Y siguiente, que cuando usted vea que el Señor realiza una obra a través de usted, dele toda la honra y la gloria a Dios. No se pierden esto, porque el Espíritu Santo es bien delicado. Y si usted le falla en darle la gloria a Dios, a Jesús, al Padre, el Espíritu Santo se va para otro lado. Porque dice, lo que anda buscando es tarima. Lo que anda buscando es que le dé mucho like en el YouTube. Lo que anda buscando es proyectarse personalmente. Pues así no trabaja el Espíritu Santo. Él está para glorificar a Jesús y al Padre. Y último punto es, si usted quiere mantener la unción, manténgase en la gracia de Dios. Y eso nos va a dar aquella frase que usaban los scouts cristianos. Me acuerdo yo, no fui uno de ellos, pero tuve como asesor en un grupo de jóvenes a un sacerdote que fue asesor de los scouts. Y él decía, la frase de ellos era, siempre listo para servir a Cristo. Siempre listo para servir a Cristo. Y nos hacía repetir esa frase en el grupo de jóvenes que yo estaba. Y es que debemos estar listos. Usted no puede estar en pecado mortal. Usted no puede estar en baja de la gracia de Dios. No puede estar desconectado en la oración. No puede estar desconectado de la palabra de Dios, de los sacramentos. Porque si usted lo hace, cuando el Señor le pide hacer la obra, usted le va a dar miedo. Que a usted le digan, saliendo de aquí, oiga, yo quiero que usted vaya a mi casa a orar porque allí espantan, como dice la gente. Ahí están espantando, se mueven las puertas, las ventanas. Se oyen ruidos, tiran poncheras por la escalera. A mí me ha pasado esto. Y me dicen, digo yo, vamos. Porque hay que estar listo siempre. Usted no puede decir dentro de una semana, ahora no, tengo que irme a confesar, tengo que hacer tal cosa. Y si la gente lo necesita ahora. Hay que estar siempre listo para entrar en la obra de Dios. Y el Espíritu Santo nos va a estar moviendo. Anota esta palabra en su mente o en su corazón. La palabra que usa la iglesia sobre la manera como el Espíritu Santo nos mueve se llama moción. Moción es mover. El Espíritu Santo nos da delicadamente mociones, es decir, caminos, pasos que debemos dar para seguir haciendo la obra. Y cuando a usted le suceda eso, haga lo que le está pidiendo el Espíritu de Dios, porque Él está ahí para usted. No diga después, yo sentía algo, a mí me pareció, me dio una corazonada de que no hiciera esto, de que no dijera lo otro, o de que dijera tal cosa. Miren, cuando a Jesús se le llevaron una mujer que atraparon en adulterio, y llegaron todos con sus piedras, y le dijeron, esta mujer fue atrapada en adulterio, la ley dice que debe ser apedreada, ¿qué tú dices? ¿Qué hizo Jesús? Bajó su cabeza y se puso a escribir en el suelo. No se sabe qué escribió. Pero lo que sí podemos nosotros entender que Jesús en ese momento estaba orando y se estaba llenando de la emoción del Espíritu Santo. Le estaba pidiendo al Espíritu que le pusiera en su boca qué debía decir. Por eso las palabras de Jesús no podían ser más sabias. Cuando Él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Un reto tremendo. ¿Y saben qué pasó? Se fueron uno a uno, empezando por los más viejos y más bandidos, que era los que estaban quizá con la piedra más grande. O sea que el Señor va a poner palabra en tu boca, Él te va a mover los labios, Él te va a mover el corazón para hacer la obra de Dios. Y cuando así sea, no te niegues. Simplemente di, Señor, no mire, como dice una oración de la misa,
no mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Yo a veces hago esa oración, porque yo sé que no estoy en suficiente gracia de Dios, que me faltaría un poco más de oración, que me faltaría de pronto ir a la confesión por algo que me está perturbando, lo que fuera. Pero yo en ese momento, sabiendo que el Espíritu Santo me está llamando a orar por una persona, no le niego la oración, sino que digo, Señor, no mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y atiende a la necesidad de esa persona. Porque el Señor utilizó una burra para hablarle a Balaam. Yo digo, yo soy más que un burro ahora mismo. Pues utilízame, Señor, para hablarle a esta persona. Y él va a hablar palabras fuertes. Y usted puede tomarle la unción prestada al Espíritu Santo y dice, Espíritu Santo, no merezco tu presencia en este momento, pero la necesito. Y yo sé que tú vas a actuar porque es por la necesidad de esa persona, no por los problemas que yo pueda tener en este momento. Y hágalo. ¿Usted cree que cada vez que un sacerdote va a consagrar ahí, va a estar totalmente? No. Él no lo hace por él, el sacerdote lo hace en persona de Cristo. Se reviste con el alba, se reviste con la estola, se reviste con la casulla. Y cuando pasa por ahí nos ponemos de pie porque es el mismo Cristo el que está entrando. Y no es el padre tal o el padre cual. Y puede ser el padre que allá antes de entrar le insultó a usted. Y usted diga, ese padre yo no comulgo con él porque él me insultó. Pues usted se está perdiendo lo mejor. Porque la comunión que le está dando no es del Padre, no le está dando su cuerpo a usted. Le está dando a usted el cuerpo de Cristo. Por tanto, en esa misma dinámica, cuando usted sea llamado a operar por el Espíritu Santo, haga lo que tiene que hacer y pídale prestado esa unción al Espíritu. Y diga, yo me voy a confesar ahora cuando toque esta semana. Pues como aquí todo es por turno, ¿verdad? Por cita y que a tal hora. Usted no tiene todo el 24/7, ¿verdad? Pues entonces usted diga, Señor, esta persona necesita, pues aquí le voy a ayudar y te pido prestada tu unción, te pido prestada tus palabras, te presto mi lengua para que tú hables a través de este pecador. Y hable. Y usted mismo va a ser purificado. Una última cosa que quiero, antes de cerrar la hora, decirle a ustedes. Las dos presencias del Espíritu Santo en usted y con usted. La presencia en usted es para que usted se santifique. La presencia con usted es para que usted lleve la santidad a otros. Entonces, aproveche ambas. Porque a mí con mucha pena he visto muchas personas muy ungidas que el Señor utiliza muchísimo en los carismas. Pero después en su vida personal no hay ni siquiera quien se la acerque. Porque son altaneros o rebeldes o iracundos y cosas por el estilo. Yo al principio cuando empecé la renovación decía, pero ¿cómo es esto? Yo veo a este señor o esta señora, que ¿cómo la usa el Señor? ¿Cómo la usa el Espíritu Santo? Pero después cuando uno le va a hablar, le habla mal a todo el mundo. Y anda con una cara de limón que Dios guarde. Y yo decía, ¿y entonces a dónde está la santidad de esa persona? Porque no aprovechaba la presencia del Espíritu en ella. Entonces hay que aprovechar las dos presencias. Y así usted no solo estará ungido, sino que estará también creciendo en santidad. Que Dios le bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que se haga presente en este lugar, en nuestras vidas. Que Él esté junto a nosotros como Jesús que acompañó a los peregrinos de Emaús en el camino. Que ese Espíritu Santo nos acompañe mientras dormimos, mientras estemos despiertos. Que nos instruya siempre. Que nos dé esa paz a nuestro corazón como Jesús que sopló sobre los discípulos y dijo, paz a ustedes, reciban el Espíritu Santo. Que ese Espíritu Santo nos ayude a mantener la presencia de Dios en nuestras vidas, la santidad. Que ese Espíritu Santo
nos convenza de pecado. Y que todo lo que esté interrumpiendo la gracia en nuestra alma, el fluir de esa gracia, sea sacado de nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo nos diga: ¿te acuerdas que aquella vez que hiciste tal cosa, nunca confesaste ese pecado? Nunca pediste perdón a esa persona. Nunca te reconciliaste con tal o cual. Aprovecha esta novena del Espíritu Santo y puedes hacerla en cualquier momento del año, no tiene que ser necesariamente antes de Pentecostés, para pedir que ese Espíritu Santo te purifique con el fuego abrasador, purifique cada fibra de tu corazón, que recorra cada rincón de tu alma y saque todo lo que esté oscuro allí y nos haga resplandecer con esa luz de Cristo. Que ese Espíritu Santo nos lleve a esa verdad total y que todas las mentiras con las que hemos llenado nuestra mente, sean de nueva era, sean mentiras que nos ha puesto el mundo, ateísmo, sea satanismo, sea lo que sea, todo eso salga de nuestra mente y nuestro corazón. Como diácono muchas veces me admiro, o mejor dicho, me da un poco de lástima ver tantos jóvenes que no reciben nada en medio de una oración fuerte. Es porque su mente está inutilizada, está neutralizada de alguna manera por tantas cosas que leen y que oyen por ahí, que los van alejando de Dios y ellos creen en esas cosas. Entonces tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos vacíe de todos esos conocimientos mundanos y nos traiga la gracia de Dios, nos traiga la sabiduría de lo alto. Que ese Señor, que ese Espíritu nos ayuda a dar los frutos de la paciencia, longanimidad, los frutos de la bondad, tantos frutos que necesitamos hacer crecer, el fruto de la obediencia, el fruto del amor al prójimo. Ven Espíritu Santo, ven Consolador, ven y redarguye en nuestro corazón, convéncenos de pecado. Ven Espíritu Santo, ven, haznos sentir la presencia de Jesús, que Él dijo: ustedes me verán, que yo pueda verlo, percibirlo, sentir su presencia, y que no sea más un cristiano frío, indiferente, cumplidor de cosas sin saber por qué, sino que sea ese cristiano que llore ante la presencia de Dios, que saboree la Eucaristía, que pida perdón con lágrimas. Sí, Espíritu de Dios, aclámalo en este momento. Te necesito, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios, ven, Consolador, ven, te lo suplico, ven, Espíritu, ven a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ven Espíritu Santo, ven, Consolador, ven Espíritu de Dios, Espíritu